Es común escuchar no solo en el departamento de Antioquia, sino también en todo el país, que los antioqueños son gente astuta para el trabajo y los negocios, personas berracas que no se varan, es decir, individuos virtuosos a los que nada les queda grande. Esto constituye el mito de la raza antioqueña que se estableció en el siglo XIX después de la independencia. Sin embargo, tiene su origen desde el siglo XVIII y además de lo relacionado a lo económico, también integra una serie de valores culturales como el apego a la religión católica, a la familia y a la tierra de origen. De acuerdo con Óscar Almario y Edgardo Pérez, estos valores en su conjunto son los que integran el significado de antioqueño. Sin embargo, parte de los pobladores del hoy departamento de Antioquia, como los descendientes de los esclavos que fueron traídos por los españoles desde África a partir del siglo XVI, no comparten la misma lógica cultural. Es por eso que han sido desconocidos como actores y pobladores del territorio al adjudicarles el gentilicio de antioqueño. Debido a esto, en el día de hoy vamos a hablar sobre los aportes de los esclavos y sus descendientes para el desarrollo económico del territorio que hoy comprende el departamento de Antioquia, tomando como referencia la investigación titulada Negros en tierras de blancos de Óscar Almario y Edgardo Pérez. Así que sin más vamos a comenzar. Lo primero que debemos establecer es que los esclavos ingresaron al territorio que hoy comprende Antioquia a partir del siglo XVI. Fueron traídos por los españoles y en ciudades como Remedios, Zaragoza y Cáceres desempeñaron actividades fundamentales en la minería aurífera, las cuales permitirían el denominado primer ciclo del oro que data de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. En el altiplano de los Osos y en el Valle de San Nicolás integraron cuadrillas al mando de blancos, las cuales buscaban reservas auríferas a lo largo del territorio. También de manera independiente desarrollaron el mazamorreo. Esas actividades posibilitaron el resurgimiento de la actividad minera cuando la desestabilización del ciclo extractivo afectó el primer ciclo del oro. Es importante resaltar que los esclavos no solo desarrollaron actividades vinculadas a la minería, también desempeñaron actividades en el campo como la ganadería y la agricultura, en haciendas actividades como la herrería. También aprendieron a manejar hornos para la producción de cal, ladrillos y tejas. Además, en ciudades y villas fueron fundamentales para la construcción de muchos bienes patrimoniales que al sol de hoy podemos contemplar. También actividades domésticas, además de abastecer de agua y de alimentos a sus amos. A pesar de estos grandes aportes, desde la segunda mitad del siglo XVIII empezó a consolidarse el etos cultural, cuando gobernadores como Francisco Silvestre y Antonio Moni Velarde, al enunciar el término antioqueños, se referían únicamente a los vecinos adinerados, los vecinos de plata, que tenían influencia política. Los esclavos, por su parte, eran considerados un apéndice de la sociedad, un apéndice que en líneas generales constituía la mayor parte de la población, porque en 1798 el total de esclavos era de 10.110, mientras que el total de blancos de 10.225. Sin embargo, esta cifra no incluía a los libres, entre quienes había tanto negros que habían sido manumitidos y mulatos, y llegaban a un total de 46.586 personas. Sin embargo, esas cifras no correspondían únicamente a las postrimerías del siglo XVIII, se mantendrían durante el siglo XIX y de hecho incrementarían porcentualmente, debido a que el total de libres para el siglo XIX, 1820, era poco más del 95% de la población total del territorio antioqueño. En el Censo General de la República de Colombia de 1912, en municipios como Venecia había 1.447 blancos, mientras 2.733 negros. En el mismo censo en Medellín se contaban 12.666 negros, que correspondían al 48,98% del total de la población en los años previos al desarrollo de la industria, cuyos éxitos empresariales serían atribuidos únicamente a un grupo de dirigentes antioqueños. En 1814 en Antioquia se concedió la libertad de los hijos de las esclavas, 7 años antes de que se sancionara la Constitución de 1821. Por su parte, la abolición total de la esclavitud en Colombia fue en 1851. Sin embargo, nunca hubo reconocimiento de la lógica cultural de los negros, en tanto pretendieron insertarlos en el ideal del mestizaje del siglo XIX, transgrediendo sus conocimientos étnicos sobre el uso de la naturaleza, sus valoraciones simbólicas del entorno y sus habilidades rituales y terapéuticas. De hecho, desde el siglo XVIII, estas prácticas fueron reconocidas como ilegítimas, a la par de la pretensión de la erradicación de las mismas, al ser concebidas por las élites como dinámicas opuestas al modelo de vida hispánico. Con la abolición de la esclavitud, ahora los libres
libres, tenían que empezar a buscar la forma de subsistir. Eso generó que empezaran a movilizarse hacia territorios donde había cierto dinamismo económico, como el hoy Urabá antioqueño, donde por ejemplo había una actividad bananera bastante fuerte, donde habían procesos de extracción de quina, tagua y madera. Esto generó que negros provenientes del Chocó, del Cauca y de Cartagena llegaran a trabajar allí. Los autores presentan esto para argumentar que el hoy departamento de Antioquia no es un territorio demográficamente homogéneo, sino que es un territorio donde coexisten distintas entidades culturales, distintas manifestaciones étnicas. Traer este tema a colación es importante porque al sol de hoy vemos manifestaciones de prejuicios heredados del pasado. Uno de ellos es concebir lo negro como algo malo. Por eso es importante reconocer el problema para empezar a combatirlo y solucionarlo.